Hola amigos y amantes de buena cocina. Hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka vais a aprender conmigo a preparar esta sopa de Grecia que se llama avgolemono. Es una sopa que se prepara con limón y huevos, así que quédense hasta el final para poder ver cómo podéis hacer esta sopa tan rica. Y yo hoy, como siempre, os voy a enseñar también una palabra en checo. Hoy va a ser la palabra hola. Hola en checo se dice ahoy. Muy bien, y vamos con los ingredientes que vamos a necesitar para preparar esta sopa. Vamos a necesitar caldo de pollo. Yo he hervido un pollo entero y aquí tengo 1,5 litros del caldo. Después necesitaremos carne de este pollo. Aquí tengo 2 pechugas que las he desmenuzado. Después necesitaremos arroz blanco redondo. Yo ya lo tengo hervido porque lo he puesto dentro de este caldo, pero no es necesario que lo tengáis así. Lo podéis tener en crudo, solamente arroz y hervirlo después. Necesitaremos 2 huevos, zumo de un limón y perejil, más o menos una cuchara de perejil, o si conseguís el eneldo, también podéis usar eneldo. Y vamos a empezar nuestra receta atemplando los huevos. Ya que tenemos el caldito ya preparado, en el caso de que no tengáis adelantado el caldito, podéis ahora hervir el caldo y echarle también el arroz, que no estaría hervido, pero como yo ya lo tengo adelantado, pues empezaré con los huevos. Así que me voy a poner un vaso, dentro del vaso me voy a poner los 2 huevos y les voy a añadir el zumo de limón. Y con una ayuda de una mini pimer lo voy a batir. Podéis hacerlo también a mano con una varita. Una vez que conseguimos que se nos junten los huevos con el limón, ahora vamos a empezar con el atentado. Para esto me he puesto una parte del caldo en el vaso y ahora lo voy a ir añadiendo gradualmente mientras voy batiendo. Así lo que consigo es que los huevos no me van a cuajar. Así que vamos a hacerlo. Perfecto. Ahora os mostraré el resultado. Aquí lo tenemos, es como una crema bien hecha, sin grumos, sin el huevo cuajado. Así que ahora vamos a añadirlo a nuestro caldo restante. Aquí tengo mi caldo restante, así que ahora le voy a poner dentro el arroz. También volvemos a poner dentro del caldo la carne. Y ahora le añadiremos la crema que hemos hecho.
Muy bien, y aquí tenemos nuestra sopa lista. Como veis, tiene un color precioso amarillo. También os quería comentar que realmente la cantidad de limón depende de cada uno. Vosotros la probáis la sopa en ese momento y si hace falta, si queréis más limón, siempre le podéis añadir. Lo que no se puede es ir atrás. Entonces, si le ponéis demasiado limón, ya no lo podéis corregir. Pero de esta forma yo no he puesto mucho limón, digamos mucho jugo de limón, para eso, para que cada uno después haga la receta como más le guste, con el nivel de cítrico como más le parezca. Bueno, yo voy a emplatar porque tengo muchas ganas de probar esta sopita. También, si queréis, podéis en este momento comprobar si está bien de sal. En el caso de que le faltase, pues le podéis añadir. En mi caso está perfecto. Así que voy a emplatar. Bueno, queridos amigos, y este es el resultado de la receta de hoy, el avgolemonu, la sopa de Grecia tan tradicional, hecha con huevos y limón. Os quiero comentar que si en algún caso, no creo que pase, pero si os sobra esta sopa y la queréis recalentar, tenéis que hacerlo con mucho cuidado, porque como os acordáis, la hemos hecho con huevos y limón sin cuajar, así que al calentar hay que ponerle poco calor y removiendo para que no nos cuajen estos huevos. Bueno, yo espero vuestros comentarios, vuestras propuestas para las próximas recetas que puedo cocinar y nosotros nos veremos como siempre en el próximo video. Muchas gracias. Chao.